Pues buenas noches, se dirige Rolando Emanueli Jiménez, abogado del bufete de Emanueli. Esperamos que todos y todas se encuentren bien. Hoy contamos otra vez, y agradecido, ¿verdad?, que hayas aceptado la invitación, con la presencia de Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, quien ha estado muy activo en la defensa de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la viabilidad de Puerto Rico como país en cuanto a los eventos que están ocurriendo en Puerto Rico de título 3, bajo la ley promesa, relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica, y en los meses recientes, particularmente en cuanto al contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy, contrato que hemos discutido aquí a fondo, pero que sobre el tema hay desarrollos constantemente. Ángel, buenas noches, Buenas bienvenido. noches, buenas noches, Rolando, a ti, a todos los que nos están viendo. Gracias por esta excelente oportunidad y como bien dice, es un tema que se sigue saliendo información nueva que hay que repasar, y siempre agradecido al trabajo que hace el bufete Manuel en estos análisis por el bien del pueblo de Puerto Rico. Pues, como siempre, esta actividad está coauspiciada por la delegación del Colegio de Abogados y Abogadas, delegación del año, la delegación de Ponce, y agradecemos siempre que pongan esta transmisión en sus páginas y que, pues, a través de la audiencia que tienen, pues, más gente se entere de los temas que estamos manejando en estos live que hacemos todos los jueves. El propósito de estos live, como siempre decimos, es tratar de discutir temas para mejorar la vida, la calidad de vida, la economía, la situación legal en Puerto Rico, y por eso siempre tratamos de abordar los temas que mayor impacto tienen en nuestra vida diaria como pueblo. La energía es un derecho humano. Es un derecho esencial que ha sido reconocido como un derecho humano porque en la vida contemporánea sin energía uno realmente no puede participar en la sociedad, no puede transportarse, no puede comunicarse, no puede tener una calidad de vida mínima, no puede recibir servicios de salud adecuados, y por eso es que se le va la vida a Puerto Rico en esta transacción de Luma, porque los problemas que se han identificado desde el 22 de junio del año 2020, cuando se firma el contrato, nos indican, nos convencen y se ha corroborado por múltiples fuentes que ofrecen riesgos catastróficos para Puerto Rico. Y la palabra catastrófico yo la utilizo no porque me parece que es lo que mejor describe la situación del contrato de Luma, es que otras entidades, como por ejemplo el Centro para la Nueva Economía, han utilizado ese término en cuanto a las consecuencias, a las posibles consecuencias de este contrato. El contrato tiene problemas en las áreas de a nivel nacional, ¿verdad? En términos de que el contrato puede poner en peligro el servicio de energía eléctrica como lo conocemos, pues ese contrato permite múltiples causas a Luma para abandonar el contrato y abandonarnos a la mejor suerte, pero también tiene problemas por no respetar los derechos y prerrogativas de los trabajadores, según la ley 120 del 2018, que es la ley que controla este tipo de transacción. Tiene problemas en términos de la política pública del país, particularmente en cuanto al plan integrado de recursos y en cuanto a la energía renovable, y tiene problemas en cuanto al sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica por el impacto que va a tener el que se desmantele la autoridad y el que se promueva que los empleados de la autoridad renuncien a sus empleos en la autoridad y que se pasen a trabajar con Luma, dejando el sistema de retiro en una situación precaria, porque muchos de ellos podrían escoger no hacer aportaciones y muchos de ellos podrían escoger retirarse también. Y también se han planteado cuáles son los posibles escenarios de solución de este problema, ¿verdad? De este riesgo catastrófico. Y me gustaría empezar la conversación con Ángel en términos nacionales. ¿Cuáles son los problemas que tú visualizas y que a la luz de todas las investigaciones que se han llevado a cabo sobre este tema,
que son más apremiantes y que más le debe importar a las personas que nos están escuchando? Mira, Rolando, definitivamente creo que el mayor riesgo que tiene el pueblo de Puerto Rico precisamente es el desmantelamiento de su corporación o de su compañía eléctrica. Y eso es importante poder explicarlo a los que nos están viendo para que puedan ver, como tú bien señalas, lo catastrófico de esta propuesta. A diferencia de otras APP, y con esto no estamos indicando ni justificando ni apoyando ninguna, pero es que quiero hacer una comparativa entre los modelos de APP que ha habido y el contrato de Luma. A diferencia de Metropista, a diferencia del caso de Aerostal, han sido APP donde el gobierno de Puerto Rico recibe una cantidad de dinero por un arrendamiento de esas facilidades, pero el que arrenda la facilidad se encarga totalmente del negocio, genera sus propias tarifas y genera sus propios ingresos y sus propias operaciones. El caso del contrato con Luma es totalmente diferente a eso. El contrato de Luma, para palabras más sencillas, Luma vino a ocupar el puesto de toda la operación que hoy mismo ocupa la Autoridad de Energía Eléctrica, en adición de que ocupa usando el mismo presupuesto, no hay ahorro en presupuesto, de los mismos gastos operacionales que tiene la autoridad en su presupuesto, va a ser transferido literalmente a Luma, por eso es que y se sigue pagando de fondos públicos. En adición, va a haber una capa de gasto de hasta 125 millones de dólares para pagarle a una plantilla ejecutiva de Luma y unos gastos operacionales como son la llamada escuela de celadores, que eso va a agravar aún más la situación fiscal de la autoridad porque es un dinero que está, como acabo de enseñar, está fuera del presupuesto ordinario de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero la situación es mucho más difícil, más precaria, más catastrófica, como tú bien señalas. Todos los trabajadores que Luma contrate para esta operación son trabajadores de Luma, no son trabajadores del pueblo de Puerto Rico, no son trabajadores del gobierno de Puerto Rico, no son trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica o de lo que quede de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son los trabajadores de Luma. Por lo tanto, ya en ese sentido vamos a estar secuestrados en cierta manera por Luma porque los trabajadores que están empleados, la destreza que puedan desarrollar, si alguno en el futuro, porque ahora mismo no la tienen, va a ser un recurso que Luma va a tener secuestrado. ¿Y cuál es el riesgo de esto? El riesgo de esto es que si mañana, y yo sé que más adelante lo vamos a estar hablando, Luma decide irse o continuará, supongamos teóricamente, que asuma el control de la autoridad y el contrato dure los 15 años, al 15º año y un día tenemos que buscar, o por lo menos 120 días antes, tenemos que comenzar a buscar qué compañía eléctrica vamos a montar para poder darle continuidad de servicio al pueblo de Puerto Rico. Pero lo más difícil, lo más catastrófico es si Luma decide irse por las causales que puede irse, que yo sé que es parte del tema de hoy. Esas causales, en lo que Luma le ha tocado a realizar, o le ha tomado, debo decir, realizar en 10 meses, 7 meses, con dinero del pueblo de Puerto Rico, nosotros teníamos que hacerlo como país a la inversa en 120 días, en 4 meses. Y ese es el riesgo mayor que tiene Luma, que tiene el contrato con Luma a nivel del pueblo de Puerto Rico, sin contar, obviamente, el aumento dramático que va a tener las tarifas del pueblo de Puerto Rico. Porque hoy se discutía, y tenemos un gobierno, y tengo que decirlo con mucho pesar, que es el gobierno que no sabe, que desconoce, cuando está bajo juramento, ¿verdad? Pero cuando está en la prensa, son muy vocales diciendo información que no sale del contrato para tratar de atraer a la atención del pueblo, pero cuando están bajo juramento, se le olvida las cosas, no las tiene, no las sabe. ¿Y por qué digo eso? Porque el contrato establece, el mecanismo para financiar el contrato establece, para evitar un aumento en la tarifa en estos primeros 3 años, y como bien señala el documento que ha salido publicado en varias ocasiones, tiene que tomar prestado, ahora dicen que es una línea, ahora dicen que es una pignoración, pero cuando le preguntan cómo se va a pagar, dicen eso va a depender de los términos y condiciones, es que se siguen confundiendo ellos, por no decirle que siguen mintiendo el pueblo de Puerto Rico. 894 millones para que, como dice el documento original de AFAS y de la Junta de Control Fiscal, para evitar un aumento dramático del costo de energía del pueblo de Puerto Rico. Palabras sencillas, como dijo el CEO de Luma hace 3 semanas atrás, vamos a tener, en los primeros 3 años no va a haber aumento. Pero no va a haber aumento primero porque va a haber un préstamo o una línea de crédito, como yo querían ponerlo, pero hay que pagarla, de 894 millones,
Y obviamente a partir del cuarto año, cuando se acabe esos 894 años, viene el segundo aumento junto con lo que venga, con lo que tenga que pagar de eso. Por eso esos son los riesgos principales que tiene esta plantilla. En adición a eso, la parte del desmantelamiento que tiene el proceso conlleva que toda la expertise, todo el conocimiento que genera todos los trabajadores y trabajadoras energéticos, de los gerenciales unionados, se va a perder, se va a dispersar porque Luma, primero, no hay incentivo de los trabajadores pasar a Luma, ¿verdad? No se sienten motivados, el riesgo es demasiado de alto, empezando por la estabilidad de empleo y otros temas que vamos a hablar. Pero sobre todo, Luma también establece un criterio de entrevista que él escoge y decide escoger al que él decida, al que él le venga en gana, por decirlo más sencillo. Eso va a provocar que el gobierno tenga que asumir una responsabilidad de 3.000, 4.000 trabajadores, pero más allá de esa responsabilidad es el conocimiento que se dispersa, que se pierde. El conocimiento de la industria eléctrica no se toma ni un mes, ni en 6 meses, ni un año. Tarda años en adquirirse y esto es uno de los riesgos que el gobierno de Puerto Rico ha querido tapar con este contrato de Luma. Mira, y eso del conocimiento es algo bien importante, particularmente porque como se estructuró la transacción, la situación no permite que los empleados pasen en bloque a Luma, como hubiera sido en términos generales una transacción similar de alianza público-privada, donde lo que viene es una entidad a gerenciar a la corporación pública, pero los empleados se mantienen y la entidad que viene a gerenciar puede establecer los protocolos de trabajo y los procesos, ¿verdad?, de cada trámite que realice la corporación pública para tratar de mejorar el servicio. Pero si se va la entidad contratante, si se va el privatizador, queda la corporación pública. Aquí se pretendió que se pudiera escoger por parte de Luma quién sí o quién no, pero como no se respetan las prerrogativas laborales de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, a pesar de que ese es el mandato de la ley 120, porque el contrato dice que solamente Luma los va a entrevistar, pues nadie va a dar un salto al vacío. Entonces, como tú mencionas, mucha gente se va a quedar dentro de la estructura de la Autoridad de Energía Eléctrica que conforme a la ley deben entonces pasar a otras entidades del gobierno y entonces habrá 50 empleados en una agencia, 50 en otro, 100 en otro y como tú dices, se perdió ese conocimiento y esa experiencia tan valiosa para gestionar el servicio eléctrico. Y eso pues tiene la consecuencia de que Luma tenga que buscar en otro lado gente que pueda trabajar el sistema de transmisión y distribución, que no tienen el conocimiento sobre cómo funciona Puerto Rico, no tienen conocimiento de su red eléctrica, de su topografía, pero eso no va a ser fácil. Y según los números, ellos han entrevistado, y tú me corriges, Ángel, porque tú los recibes con mayor prontitud que yo. Ellos solamente han entrevistado alrededor de 1.000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y hasta el presente no han hecho ofertas concretas a los empleados para que pasen a Luma. ¿Esa es la situación actual todavía? Sí, ellos no es que han entrevistado, ellos tienen solicitudes de 1.100 trabajadores. 1.100. 1.100, obviamente, uno parte que esos 1.100 tuvieron un interés de ser entrevistados, pero lo importante es que muchos de esos entrevistados, una vez salen de la entrevista, una vez ven el proceso, toman decisiones no continuar el proceso de que si recibieran alguna oferta, mantenerse el interés de ingresar a Luma. Pero Rolando, tomando el hilo de la preocupación que tiene esta primera etapa de este modelo de negocio, ¿verdad? Este modelo de Luma, que perdemos la corporación, sería bueno para que los que nos están viendo analizar cuáles razones podría tener Luma para irse, para dejarnos en la prángana, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones, cuáles son los criterios que tiene Luma para que el pueblo de Puerto Rico que nos está viendo, nuestra matrícula, que también lo utilicen como un criterio informativo a los que a todos los que nos rodean, sepan, mira, esta compañía va a tomar control de Puerto Rico si es que llega. Sí. Esta compañía va a tener control de Puerto Rico, no va a existir más nada, si esta compañía se va nos quedamos sin nada, pero es importante que tú le expliques a los que nos están viendo cuáles son los criterios que puede tener Luma para irse en cualquier momento. Sí, hay multiplicidad de elementos que se tienen que dar como precondiciones
a que el contrato de Luma sea válido. Hay unas precondiciones para que Luma empiece el proceso de transición, que es el que estamos ahora involucrados. Ellos están con dinero público montando su negocio, que es otra de las circunstancias que es bien injusta. Han facturado más de 100 millones de dólares en montar su propio negocio y ahí tienen que darse unas condiciones que todavía están en proceso. Ellos hacen unos informes mensuales y en esos informes uno puede ver qué cosas le faltan y sin completar esos trámites, pues se le va a hacer muy difícil comenzar el 1 de junio, que es la fecha que ellos han proyectado. Y ahí es que iba mi comentario anterior de que sin el reclutamiento de la gente necesaria para operar el sistema de transmisión y distribución, no van a poder asumir la responsabilidad del sistema eléctrico el 1 de junio. Pero además de esas condiciones precedentes que se perdóname, no la podrán asumir con una responsabilidad de seguridad de nuestro sistema nacional, porque pueden cometer la locura y el gobierno comprarle la locura de asumir el control, pero poniendo en riesgo la seguridad nacional, y eso es algo que es altamente cuestionable y que se tiene que señalar a nivel del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Por eso sería un evento criminal tratar de asumir la responsabilidad del sistema de transmisión y distribución sin tener el personal preparado y adecuado y suficiente para manejar esta red, porque esto es un sistema muy sensitivo, muy técnico, muy peligroso para la seguridad de los trabajadores y de la gente. Así que sería para mí un acto criminal asumir esa responsabilidad. Y de igual forma poder atender a los clientes, a los abonados, porque ellos también asumen el control de las oficinas comerciales. Yo venía hablando, perdóname para que tengas este dato y los que nos están viendo, el operar el sistema de servicio al cliente nuestro no es cualquier sistema. Hay compañeros que llevan 3 y 4 años en una oficina comercial y cuando hay un caso complejo van donde el de más experiencia y discuten, mira, me pasó este caso, de que también ese conocimiento que los compañeras y compañeros de las oficinas comerciales adquieren a través de los años es vital. Para traer con personas nuevas a un sistema tan complejo va a tener también el efecto que la calidad de servicio que se vaya a tener a ese abonado cuando viene a requerirlo va a ser una calidad de servicio altamente cuestionada. Los ajustes y todo eso que hacen los compañeros, que es bien complejo, obviamente también van a conllevar muchas querellas. La ley 57, donde hay que resolver querellas en unos términos ya prescriptivos desde el punto de vista, porque si no, pierde la compañía, pierde la autoridad. En este caso sería Luma, pues también es importante destacarlo, Rolando, en este proceso para que también el pueblo pueda ver lo complejo que es nuestra operación día a día desde la transmisión y distribución hasta las oficinas comerciales. Y para colmo, cualquier daño y perjuicio que ocasione Luma en asumir irresponsablemente las operaciones sin estar listo, lo paga la Autoridad de Energía Eléctrica, porque así lo dispone el contrato, que todos los daños que ocasione la operación de Luma lo paga el pueblo de Puerto Rico, lo pagamos nosotros con el pago de nuestra factura. Así que imagínate qué irresponsabilidad. Pero volviendo al tema que me preguntaste. Pero eso es bien, Rolando, pero eso es bien importante, lo que tú estabas señalando ahora. Si Luma asumiera el control, supongamos, dentro de una locura, y mañana hay un sinnúmero de eventos catastróficos en el sistema eléctrico o sectores sin servicio, y el país demanda a Luma, Luma no tiene ninguna responsabilidad en eso, lo va a tener el pueblo de Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico se estará demandando a sí mismo porque Luma se le exime de esa responsabilidad. Exacto, y ahí es que viene el issue de que precisamente el 1 de junio es cuando comienza la época de huracanes en Puerto Rico, y aquí ha habido un debate porque la gente de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas le están mintiendo al país cuando dicen que un huracán no es fuerza mayor que puede hacer que Luma se retire del contrato. Me habías preguntado cuáles eran las causas de retiro de Luma del contrato, de abandonar el contrato, y la más controversial, hay otras muy controversiales también, pero la más peligrosa es que luego de un evento atmosférico, pues Luma determine que se va a retirar. Y Fermín Fontanes lo ha negado siempre, pero Omar Marrero lo tuvo que admitir bajo juramento en las vistas públicas. Y lo que ocurre es que el contrato trató de disfrazar de que Luma se podía ir cuando ocurriera un evento atmosférico, porque dice que un evento atmosférico previsible no es fuerza mayor que permita abandonar el contrato, pero cuando ese evento atmosférico conlleva una declaración de desastre,
que siempre que hay un huracán importante hay una declaración de desastre, entonces constituye fuerza mayor. Así que primero te venden como que un evento atmosférico previsible no es fuerza mayor, pero cuando se combina con una declaración de desastre sí es fuerza mayor. Y ahí es que aplica entonces esta cláusula de salida de Luma, que permitiría que ellos, luego de desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica o sin estar preparados, si esto ocurriera, ojalá no ocurra jamás, ¿verdad? Pero si esto ocurriera en el verano, sin estar ellos preparados, podrían escoger el retirarse del contrato y dejarnos entonces a nosotros sin un gestor o sin una compañía de energía eléctrica. Y eso, pues, es un evento que podría ocasionar un problema catastrófico y del cual no podríamos tal vez recuperarnos porque no habría la organización, no habría la inteligencia en el tema para poder reconstruir el país o evitar consecuencias mayores. O sea, un error técnico en el sistema eléctrico puede ocasionar que se destruya una planta, que se destruya un conjunto de plantas, que se destruya el sistema de transmisión. Por eso es que es tan importante el conocimiento especializado. Hay un hecho que tú lo has recalcado recientemente y que me parece una manera bien inteligente de verlo, y es que este contrato de Luma también secuestra la democracia puertorriqueña en dos aspectos bien importantes. Secuestra la democracia porque le pone un cuchillo en el cuello a la legislatura de Puerto Rico, porque Luma, si la legislatura hace alguna ley que cambie las condiciones del contrato o que cambie el marco regulatorio que le aplica el contrato, Luma podría escoger también cancelar el contrato. Y eso lo que hace es mandarle el mensaje a la legislatura: ojo, no se metan conmigo porque abandono el país, los dejo donde me quedé, los dejo como estén, y eso podría significar que Luma se quiera ir en una etapa en la cual el servicio de energía eléctrica esté en una transición que ocasione todos estos riesgos catastróficos de que no podamos mantener un sistema de energía confiable. Eso es una barbaridad, que el gobierno de Puerto Rico se haya atrevido mediante un contrato ceder las prerrogativas del poder legislativo para que la legislatura no cambie el marco regulatorio. Esto también le aplica al negociado. Si el negociado viene con unas reglas diferentes, le cambia la normativa porque es que eso nos conviene a Puerto Rico, porque eso es lo que se debe aplicar, Luma podría decir: pues me voy de aquí, porque entonces eso me cambia el marco regulatorio y yo no quiero enfrentarme a esa situación. El otro evento que secuestra las prerrogativas nuestras como país es que Luma también tiene la potestad de aceptar o no el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para que Luma entre en control total de la autoridad bajo el contrato regular de transmisión y distribución, tiene que haberse confirmado el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que sea razonablemente aceptable para Luma. Entonces, ¿qué pasa? Que Luma va a ir por encima de la Junta. Luma le podría decir a la Junta: no, ese no es el plan que yo quiero, a mí no me gusta ese plan. O podría Luma imponer unas condiciones que fueran onerosas para el pueblo de Puerto Rico porque a ellos les conviene económicamente. No sabemos cómo este poder que le han delegado podría manifestarse, y eso también podría ser una causa de que Luma se fuera. Así que fíjense, un evento atmosférico que fuera una declaración, que conllevara una declaración de un desastre nacional, un cambio regulatorio, ya sea por la legislatura o por el negociado, que podrían muy bien entender que el contrato tiene disposiciones que son malas para el pueblo de Puerto Rico y podrían entender que lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico es cambiarlas, y Luma podría escoger irse si hay esos cambios. Y el otro asunto es el plan de ajuste de deuda, que Luma podría decir: no me gusta el plan, me voy. Eso entre montones de precondiciones que hay, Ángel, porque en realidad son más de 30 situaciones o precondiciones, porque yo estuve analizando los memorandos que hicimos y contando más o menos cuáles son las instancias en las cuales ellos pueden decir: ah, tú no hiciste esto, me voy. Ah, tú no me diste este documento, me voy. Ah, tú ocasionaste este problema, me voy. Todo eso suma más de 30 instancias de los cuales ellos podrían escoger en cualquier momento irse con una notificación de 120 días. Y eso es lo que crea el riesgo catastrófico, porque si ya el contrato ha entrado en vigor, porque el Poder Ejecutivo y responsable, que ya conoce todas las deficiencias de ese contrato y como quiera siguen diciendo por ahí que lo van a apoyar,
si Luma se va luego de desmantelada la Autoridad de Energía Eléctrica, no vamos a poder restablecer una compañía nueva en los 120 días y esto va a ser un caos, Ángel, realmente, porque imagínate la situación donde no haya quien atienda a la gente, que no haya quien ponga el servicio nuevo, no haya quien repare, no haya quien maneje la coordinación que tiene que haber entre las plantas generadoras públicas y privadas para que se pueda prestar el servicio de manera confiable. Todo eso podría estar en juego si Luma decide irse por cualquiera de las razones que están estipuladas en ese contrato. Yo quisiera volver a al primer la causa, que es la causa de fuerza mayor, porque yo creo que es una de las razones que el pueblo de Puerto Rico tiene una preocupación extrema y no es para menos, la tienen todavía en la memoria histórica, la experiencia de María. Y quiero retomar esa misma experiencia de María. Aquí se le dice, como parte de la campaña de justificación y de demonización a la Autoridad de Energía Eléctrica, se dice lo mucho que se tardó la reconstrucción del sistema post-María. Pero esa memoria histórica es selectiva. Se le olvida decir al pueblo de Puerto Rico que el que estuvo a cargo por delegación expresa del gobernador en aquel entonces, Ricardo Rosselló, para ese proceso de reconstrucción fue el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y AFEMA. Sacaron a la Autoridad Energética de la ecuación. Yo sé que hay gente que dice, pues yo los veía por ahí trabajando, claro, porque era nuestro compromiso, por el que tenía toda la planificación, inclusive habían directrices claras que donde estuvieran las compañías contratadas por el Cuerpo de Ingenieros y por FEMA, nosotros no podíamos trabajar. Teníamos que irnos para otro lado. Y una de las razones que esa reconstrucción tardó, más allá de la falta de materiales que hubo, precisamente de la falta de conocimiento y de expertise en trabajar en sistema eléctrico como el nuestro por la topografía que tenemos. En los Estados Unidos, muchas veces una reconstrucción se hacía más rápido porque primero tiene un recurso humano por cantidades indeterminadas. Y yo digo esa aseveración porque, para que tengan unidad, cuando Irma impactó el área oeste, porque Irma rodeó la península de la Florida, que impactó el área oeste de la Florida, habían ya esperando en la frontera de Carolina del Norte, la de Georgia, más de 20.000 a 30.000 brigadas para llegar a la Florida a comenzar el proceso de reconstrucción. Por eso es importante también destacar que ningún sistema eléctrico es infalible frente a la naturaleza. Aquí lo que hay que, tú puedes minimizar algo, pero no es infalible. Lo que hay que preparar es cuál va a ser la respuesta para la reconstrucción. Y podemos ver, vuelvo y repito, la Florida como un desastre en esa área de lo que llama Panama City, del área oeste de la Florida. Pero ¿cómo conlleva la reconstrucción? Primero porque la topografía es distinta. Como siempre, todo es llano. Tenían cantidades exorbitantes de recursos humanos para poder hacerlo. Y por eso tardaron un mes y medio. En el sector lo hicieron 2 semanas, pero tardaron un mes y medio a pesar de todos esos recursos. Y esa experiencia tuve en Puerto Rico con esas compañías que muchas vinieron de buena fe a ayudarnos, pero no podían hacer mucho porque la topografía que tenemos no está acostumbrado a trabajar y tú lo veías muchas veces en lugares bien fácil de trabajar, pero en la montaña no llegaban, tuvimos que llegar nosotros prácticamente en muchos lugares porque ellos no conocían eso. Lo segundo, sobre ese primer tema también de fuerza mayor, es que la declaración de desastre puede ser estatal o federal. O sea, estatal o federal, que se declare zona de desastre. Luma puede tener una justificación también para prescindir el contrato con meramente 120 días de notificación. En la segunda parte que hablaste de cómo Luma, este contrato secuestra la democracia puertorriqueña, es importante destacar que los legisladores hoy que todavía están apoyando la continuidad de este contrato y no tienen una apertura para hacerle cambios profundos, nuestra posición es que se anule. O sea, tenemos que estar claros para que no haya confusión. Pero aquellos que quieren, hablando de renegociación, la renegociación que ellos quieren aspirar tiene que ser cambios profundos, no puede ser cambios cosméticos. Y esos legisladores que todavía hoy definen este contrato, hay que decirle claramente que este contrato, como tú bien señalas, le ha quitado la facultad a ellos a legislar en temas energéticos. Sí. Porque cualquier tema energético que es apremiante para nuestro país, que Luma se sienta, que atenta con su negocio, se va. Pero hay una parte que quiero leer, estaba buscando aquí, que tengo que reconocer, la estoy trayendo de la ponencia del ingeniero Tomás Torres Placa. En la parte de definiciones 1.1, inciso IV,
dice que si la Comisión de Energía, escuchen bien a todos, limita o tiene el efecto de limitar las tarifas a ser cobradas, Luma podrá prescindir del contrato. ¿Qué significa esto? Que si la Comisión de Energía, aquellos que defendieron esta comisión como un ente independiente, aquí perdió la independencia. Porque si le dice a Luma, mira, eso que tú vas a cobrar, yo lo voy a limitar. O inclusive si tiene el efecto de limitar las tarifas del cobrar, Luma puede decir, hey, pues yo me voy. O sea que eso es un elemento, en palabras más sencillas, estamos sometidos a un chantaje continuo por parte de este contrato por la amenaza de irse, y como dije al principio, el riesgo mayor es que si se van, tenemos que tener en 120 días montar una compañía. O sea que entonces, si el negociado entiende que los costos justifican que se baje la tarifa, Luma podría escoger irse. O a la inversa también, si Luma dice, yo necesito este aumento de tarifa, como se proyecta va a ocurrir, y el negociado te dice, no, ese aumento que tú quieres, yo no te lo puedo tocar. Yo en lugar de darte 5, te voy a dar 3. Luma dice, pero eso no me cubre, yo me voy. Sí. O sea, hasta ese extremo está este contrato. Porque uno de los elementos más importantes para Luma de este contrato es que las cuentas que se tienen que crear para que Luma pueda asumir las funciones del contrato y pueda recibir puntualmente los desembolsos de sus gastos y de sus comisiones, es que esas cuentas estén siempre llenas. Parte de la justificación del préstamo de los 894 millones es para también llenar esas cuentas, porque la autoridad no tiene el dinero suficiente para que las cuentas cumplan con los requisitos de fondos del contrato. Y si el negociado tomara una determinación que afecte el que esas cuentas tengan el dinero suficiente, pues eventualmente Luma podría decir, pues mira, pues eso incumple con el contrato y entonces yo me voy. Y el problema es, Ángel, que la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya sea por la situación demográfica de Puerto Rico, la emigración que está ocurriendo, la depresión económica en la cual estamos y las acciones de la Junta de Control Fiscal en relación a la autoridad, auguran una disminución en el consumo de energía eléctrica. Una disminución por razón de que hay menos gente, una disminución porque hay menos empresas, una disminución porque al aumentar el costo de la tarifa y es anticipable que aumente, la gente pues hace sus ajustes, apaga más las luces, prende menos el aire y eso lo que significa es... Y una disminución también porque por naturaleza los equipos que hoy se construyen son más eficientes. Correcto. ¿Sabes? Y una disminución también porque va a haber gente que está buscando mecanismos alternos de generación de energía a través de fuentes renovables y también va a tener un efecto. O sea, que hay un sinnúmero de elementos que va a impactar en esa disminución de consumo en el país. Y eso ha sido anticipado por la Junta de Control Fiscal en el plan fiscal. Eso está claro. Entonces, menos consumo son menos ingresos. Menos ingresos, habría más presión porque hay muchos acreedores importantísimos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ejemplo, el sistema de retiro, que requiere que la autoridad haga unas aportaciones puntuales. Entonces, el que baje el consumo, que baje los ingresos, Luma por un lado presionando para que las cuentas estén llenas, Luma presionando para que tenga acceso a los reembolsos que reciben como parte del contrato, pues podría ocasionar que la autoridad tenga que escoger entre pagar el sistema de retiro, pagar combustible, hacer inversiones capitales, lo que fuera, versus pagarle a Luma, y eso va a crear entonces la situación de que Luma podría escoger irse meramente por el propio desempeño de la economía de Puerto Rico. Así que esa es otra causa que la disminución del consumo y por tanto de los ingresos le daría a Luma muchas razones para ella también abandonar la situación. Y eso es algo previsible, eso es algo que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas lo sabe porque esta situación de la baja en el consumo está prevista desde el año 2017, desde el primer plan fiscal, y en ese sentido es una irresponsabilidad que tantas cláusulas del contrato apunten a que una reducción de los ingresos de la autoridad por estos factores pueda ser una causa para que Luma se vaya y nos deje en la etapa en que escoja irse, y puede ser que se vaya cuando ya la Autoridad de Energía Eléctrica está desmantelada y ahí tengamos el problema que hemos señalado consistentemente. Y hay otra razón también para que
para que Luma también se pueda ir, que los fondos federales que se están asignados al pueblo de Puerto Rico, los casi 14.000 millones por lo menos ya previstos, porque hay 10.000 millones por FEMA y unos 2.000 millones por fondo CDBGR, no me acuerdo la última cifra, y otros 2.000 millones por otra partida, 14.000 millones. También si no llegaran, Luma puede prescindir del contrato, y son elementos que demuestra realmente que Luma no tiene un compromiso con raíces que amen nuestro país, porque el único interés que tiene es el interés de lucro del negocio. Por cierto, así está registrada como una institución con fines de lucro. Y eso es importante. Por eso yo escucho a Fermín Fontana y Omar Marrero cuando se le cuestiona ahora de que Luma no aporta ninguna inversión de capital. Y él dice, no, es que le pedimos que no lo hicieran porque eso nos va a costar. Bueno, al país le dijeron al principio, o sea, un engaño adicional, que una de las razones de la privatización era porque el pueblo de Puerto Rico, la autoridad energética no tenía capital para ser utilizado para las mejoras y que necesitaban la inyección de capital privado. Ahora dicen que no quieren capital privado porque eso le cuesta al pueblo de Puerto Rico. Como quiera le va a costar, pues ya está costando 125 millones anuales por el mero proceso de llegar Luma. Pero los 14.000 millones de dólares, algo que me trajo y te lo comparto, Rolando, hoy el grupo de compañeros estos Rosario y otros, es que un balance que hicieron a los procesos de proyección de inversión y documentos que le presentan a su inversionista las compañías Quanta y ATCO, dice en el caso de Quanta Services que ellos proyectan tener ganancias de 6.000 millones de dólares en este proceso. Wow. Y si partimos de eso, que vamos a especular que entonces que la sociedad de ASCO y Quanta tenga 50% como sociedad, pues uno tiene que partir que hay alguna otra ganancia similar para la sociedad de ASCO. O sea que prácticamente gran parte de ese dinero que se está proyectando, obviamente estamos partiendo de 18.000 millones, no de 14.000. Lo único que van a invertir en la práctica son 6.000 millones. Sí, porque el contrato como tal, entre el cargo fijo y las comisiones, son alrededor de 1.500 millones. Si tú le restas 6.000, 1.500, pues tienes 4.500. Eso tiene que venir de los proyectos de construcción o de las ganancias ocultas que señala el Centro para la Nueva Economía. Recuerda que hay diferentes corporaciones, Gridco, Genco, Servco, y lo que quede de la autoridad, que eso todavía no se ha definido, y va a haber unos contratos entre las diferentes entidades donde Luma va a poder facturar por unos servicios, por ejemplo, los servicios de contabilidad, de recursos humanos que le dé a Genco, por ejemplo, y a Gridco, etcétera. Luma va a facturar, y ese es el señalamiento que hace el Centro para la Nueva Economía, de que hay rentas ocultas, y esos 6.000 millones de dólares para una de las compañías podría estar fundado en que ellos van a ponerle lo que llamamos un markup, ¿verdad? Una ganancia a esos contratos, porque cuando tú haces un contrato, tú no haces un contrato al costo. Tiene que haber una plusvalía para que justifique el esfuerzo que tú estás poniendo. Y en ese sentido tienen esa oportunidad, y en 4 o 5 instancias de estos contratos que se van a hacer, ellos podrían poner un markup o una ganancia. Yo creo que eso que tú señalas es adicional porque está especificando a los fondos federales, no a sus gastos operacionales. Pues, o sea, que eso que tú estás señalando es un escándalo mayor, y para que no, las personas que nos están viendo puedan entender, ¿verdad? Porque a lo mejor es que la autoridad tiene una oficina centralizada para el servicio a toda la autoridad. Tiene su departamento de finanzas, su departamento de recursos humanos, para toda la autoridad. Este proceso va a dividir la autoridad en 2 subsidiarias, en GenCo y Gridco. GenCo es Generation Company, que se irán las plantas allá, y Gridco sería el grid de la autoridad. Pero lo que no le dicen al país es que Luma asume la operación total de la autoridad menos las plantas. ¿Qué significa eso? Que va a dejar al sector de las plantas sin la operación de recursos humanos, de finanzas, de almacenes, de compras. Y ellos dicen, no te preocupes, yo me voy a quedar con todo eso, pero yo te voy a vender ese servicio a ustedes. Yo me voy a encargar de procesar tus nóminas, yo me voy a encargar de procesar tus cheques, yo me voy a encargar de hacer tu compra de combustible, que también está parte del contrato, pero obviamente, como tú bien señalas, lo que dice el Centro para la Nueva Economía, yo te voy a cobrar por eso. No es gratis. Exacto. Y ahí es que para que los compañeros también puedan entender
que las plantas se quedan solas con la operación normal y rutinaria, pero lo que hacen de el pago de dieta, de desembolso, el pago de los cheques, de salario, eso sí llega obviamente Luma. Estaría vendiendo ese servicio a las plantas, por decirlo así, a Genco, para generar mayores ganancias a las que ya tienen consignada con los 125 millones. Si eso es adicional a los 6.000 millones, imagínate, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares anuales. Así que hay mucha oportunidad para esconder rentas ocultas. Uno de los issues también, Ángel, que tiene que ver con el riesgo a nivel nacional, es que el contrato le delega a Luma todo lo relacionado con la energía en Puerto Rico. El plan integrado de recursos, las tarifas, la situación de la energía renovable, cómo se van a implantar las políticas públicas de energía renovable. Y eso es bien importante porque le están dando a Luma la opción de preparar todos esos documentos y la contestación que da Fermín Fontana y Omar Marrero, no, pero es que hay un regulador, que es un regulador independiente. Independiente. Cuando tuvimos el proceso de aprobación donde el presidente del negociado, Edison Avilés, estaba en el comité de las alianzas público-privadas que aprueba el contrato de Luma y luego se muda a su posición como presidente del negociado y allí vota a favor para darle el certificado de energía. ¿Cuál es la independencia que tuvo el negociado en ese proceso? Entonces, si el presidente estuvo en el comité que escogió a Luma, ¿qué impide que no haya un pitcher y catcher entre Luma y el negociado? Es una preocupación bien grande porque no han resuelto el issue del conflicto. El negociado sigue interviniendo diariamente en procedimientos relacionados con la ejecución del contrato de Luma y Edison Avilés no se inhibe, Ángel. Y eso pues pone en entredicho la independencia del negociado de energía, pone en entredicho la sabiduría de que sea Luma quien maneje todos esos eventos tan importantes, tarifas, política energética, plan integrado de recursos, las inversiones de capital, todo eso quien lo va a preparar es Luma en conjunto con el negociado, que ya vemos que hay un problema de imparcialidad ahí y eso podría ocasionar que Luma se mueva a, por ejemplo, como ya pasó, a privilegiar el gas natural sobre la energía renovable. Y eso podría atrasar grandemente nuestras metas de movernos a la energía renovable y podría seguir contribuyendo al calentamiento global que nosotros como isla nos perjudica tanto. Y el asunto, obviamente, de la delegación de la política energética y de todas estas políticas públicas mete en el manto de la confidencialidad de una empresa privada el proceso. Actualmente la autoridad es la que hace eso y hay por lo menos un representante de los consumidores que tiene una visión de cómo proteger el país y los consumidores. Eso no pasaría cuando Luma asuma el control, si es que asume el control, ¿verdad? Eso está todavía en mucha duda. Y eso pues saca del escrutinio público todas estas diligencias tan importantes de Luma, particularmente cuando el negociado ha resuelto, y es una cosa que está cuestionada en el Tribunal Supremo por Lautier, que en algunos trámites que desarrolla con Luma no hay derecho a participación de los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, ¿dónde se ha visto esto que un ente regulador de tanta importancia le niegue la participación a los ciudadanos en los procesos que afectan su futuro? Y hay una situación que podría traer un riesgo similar, que es que la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas está en un proceso de privatización de las plantas generatrices. Y si prevalece el precedente del negociado de que nadie puede intervenir ni hacer aportaciones sobre ese trámite, pues vamos a tener el mismo problema. Un negociado de energía que no tome en cuenta los criterios y las aportaciones de las organizaciones ambientalistas, las organizaciones comunitarias y las organizaciones científicas que trabajan con estos temas, porque le estarían vedando el acceso, como hicieron desafortunadamente con el certificado de energía que se le concedió a Luma Energy. Rolando, yo sé que ya mismo estamos terminando, quisiera tocar tres temas rápidamente, ¿verdad? Sin no es que sea menos importante. Primero, bueno, hay uno que quiero establecer, que es que el contrato con Luma establece una bonificación por unas métricas. Sí.
y esa métrica ya había una base de partida para esa métrica era de 4 apagones al año, una fórmula, o 600 minutos promedio al año de recuperación de esos apagones. Más sin embargo, para sorpresa del país, ya eso estaba en el contrato. Nosotros aspirábamos que el negociado, si entraba a ese análisis, fuera más riguroso, ¿verdad? Porque es muy fácil partir de esas métricas. Y para sorpresa de nosotros, el Luma Energy sometió unas nuevas métricas mucho más flexibles, mucho más laxas de las que tenían ya en el contrato, de 4 apagones promedio anuales a 9 apagones y de 600 minutos de recuperación promedio a 1.200 minutos. O sea que es una falta de respeto a la inteligencia del país, a la responsabilidad que tiene con el pueblo de Puerto Rico, porque inclusive podíamos interpretar o podíamos adjudicar, mejor dicho, que fue una propuesta engañosa contra otro licitante cuando dijeron, bueno, yo tengo esta métrica, yo te voy a mejorar esto. Ah, pues si la métrica era más alta, pues puede haber sido un criterio para escogerlo. Y de momento después que lo escogimos, ahora ven y le digan al país que la métrica va a ser otra distinta. Y no es cualquier otra, es duplicando la que ya estaba en el contrato. Sí, eso no garantiza que haya una mejora en el servicio, porque si las métricas son tan bajas, pues entonces el servicio va a ser igual o peor. O es tan fácil superarlo que los 20 millones los vamos a estar pagando por cualquier cosita. Sí. Lo otro que también quiero hacer, porque yo sé que muchos compañeras y compañeros tienen 2 temas. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre la estabilidad de empleo que tiene un trabajador si pasara a Luma, ¿verdad? Dentro del modelo de una empresa privada? Yo sé que muchos trabajadores lamentablemente tienen esta situación, pero me gustaría escuchar tu opinión desde el punto de vista cuál es el riesgo que asume un trabajador desde el punto de vista de su estabilidad de empleo en Luma Energy. Sí, mira, es un riesgo bien alto. Yo lo he llamado un salto al vacío, porque la ley 120, a pesar de que tiene un lenguaje de que la parte contratante, en este caso Luma, tiene que respetar todos los derechos y prerrogativas conforme a las leyes, los reglamentos y los convenios colectivos, una de las primeras cláusulas que tiene ese contrato de Luma es que rechaza el convenio colectivo, ya sea de cualquiera de las uniones, rechazó todos los convenios colectivos que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el convenio colectivo en un sistema de negociación colectiva es lo que contiene todos los derechos de los empleados. Así que si tú repudias el convenio, pues ya ese patrono lo que te está diciendo, tú vas a venir aquí en cero. Y otro evento que hace que el empleado que renuncie a la autoridad y se vaya a trabajar con Luma es precisamente eso, renuncia. Luma está exigiendo que el empleado no va a pasar directamente, está exigiendo que se renuncie y que lo recontraten. Cuando Luma recontrata, no tiene que respetar ni la clasificación ocupacional ni la antigüedad, porque la pasada legislatura enmendó la ley 120 y eliminó esas prerrogativas que estaban en la ley 120. Entonces, por eso el contrato dice solamente que Luma se compromete a entrevistar a los aspirantes a ser empleados de Luma y que lo único que va a hacer es darle prioridad a esos aspirantes que vengan de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero como vienen con una renuncia, te quedas en el aire porque quedas desprovisto de las protecciones de tu convenio y de los reglamentos de personal de la autoridad y tú entras como un empleado nuevo. Y cuando tú miras cuál es el ordenamiento privado que aplica a una empresa privada, pues es la ley 4 del 2017, la mal llamada reforma laboral que estableció unos derechos de licencia y de vacaciones disminuidos, que estableció unos periodos probatorios de mayor tiempo, hasta de 12 meses. Y entonces tú vas a entrar como ex empleado de la autoridad sin ningún derecho y prerrogativa, a base de los convenios colectivos, a entrar a Luma en probatoria. Y lo que significa la probatoria, que puede ser de 9 o de 12 meses, dependiendo si usted es administrativo o usted no es exento, pues es que el patrono, Luma, te puede despedir en cualquier momento y por cualquier razón. No tiene que explicarle a nadie, porque el contrato que usted firme para trabajar con Luma va a tener esa cláusula de probatoria. Por eso es que hemos dicho que el contrato de Luma es nulo
estar en contra de la ley 120 que garantiza los derechos y prerrogativas de los empleados de la autoridad conforme a las leyes, reglamentos y los convenios colectivos. En la medida que Luma no respeta eso, el contrato es nulo, pero el empleado que pase con Luma está renunciando a todos esos derechos que le da la ley y está entrando como un empleado nuevo y va a entrar sin antigüedad, porque si te votan en la probatoria no tienen que pagarte ninguna mesada. Si te despidieran luego del periodo probatorio, la mesada va a ser correspondiente al tiempo que llevas trabajando con Luma. Si fuera un año, estarías en el mínimo de la mesada. Y eso es bien importante porque hay empleados que tienen muchos años en la autoridad y lo justo sería que Luma les reconociera el derecho a la antigüedad, pero desafortunadamente la legislatura pasada enmendó la ley y el contrato no protege la antigüedad de los empleados. Pero también es importante destacar, Rolando, que no es que respeten los derechos adquiridos, que tienen que reconocer los convenios colectivos y sus derechos adquiridos, ¿verdad? Eso es importante Y es precisarlo. importante porque es que todos los derechos adquiridos vienen del convenio. Y hay unos derechos económicos y unos derechos que no son económicos, unos tangibles y otros intangibles. Y el derecho principal que provee un convenio colectivo es el derecho a la representación sindical, que esto incluye no solamente negociar mejores condiciones de salario con el patrono, sino ayudar al empleado en los procesos de queja y agravio, en los procesos disciplinarios y que el patrono respete las regulaciones del convenio colectivo y las prerrogativas que esos empleados ganan con el convenio colectivo. Así que decir que los empleados que pasen a Luma van a venir con los mismos derechos que se establecen en los convenios colectivos sin aceptar y ratificar la vigencia de los convenios colectivos es una mentira al país, porque es incompatible ese lenguaje al no aceptar la vigencia y la aplicabilidad de los convenios colectivos. Y otro caso también, porque también supongamos que Luma diga que no va a tener periodo de probatorio. No hay nada, el contrato no se desprende, pero supongamos que Luma lo haga. El trabajador que entraría sin periodo probatorio, ¿cuál también sería su estabilidad de empleo? Bueno, es que te pueden despedir y lo que tiene que hacer el patrono es pagar la mesada. O sea, la ley de la mesada. ¿Y quién tiene, y para pagar la mesada, qué hay que evidenciar para que poder obligar a un patrono a pagar mesada? Bueno, porque el despido es justificado. El despido tiene que ser injustificado, pero como entraste sin antigüedad, no te aplica la indemnización que tiene que ver con la antigüedad, ¿verdad? Que aunque la ley 4 la limitó también, ¿verdad? Que es un desastre eso, la limitó a 9 meses de salario, pero esa indemnización depende de cuánto tiempo tú tienes reconocido de antigüedad. La antigüedad que tienes en la Autoridad de Energía Eléctrica no te va a aplicar, así que probablemente te despidan y tu derecho a mesada sea una mesada realmente insignificante que no compense para nada el daño que tú estás recibiendo con ese despido como empleado. Y lo otro que hay que importante también destacar a los compañeros, no tienen representación sindical. Exacto. De acuerdo a la nueva reforma laboral, el trabajador es el que tiene que demostrar que el despido es injustificado. O sea, antes de la reforma laboral, el patrono tenía que demostrar que el despido era justificado, como dicen los abogados. El peso de la prueba la tenía ante el patrono, ahora el peso de la prueba la tiene el trabajador. Tiene que pagar un abogado, tiene que buscar representación legal para demostrar que el despido es injustificado y no hay restitución, lo que hay es una mesada. En la mesada no hay derecho a restitución. No hay derecho a restitución. Rápidamente, sé que queda poco, el sistema de retiro. Es importante esto aclararlo porque la ley 29, y me corrige si estoy en lo correcto, establece de que un trabajador que se ha transferido a una APP o si es una APP puede seguir aportando a su sistema de retiro. Correcto. Actual. Pero sin embargo, el contrato de Luma establece que no reconoce deuda del sistema de pensiones actual. ¿Y por qué traigo esta comparación, estas dos partes? Porque de la aportación patronal, que ahora está en 124%, que la autoridad, por cierto, no está pagando, establece más del 95-96% de esa aportación patronal es referente a deuda, que es la deuda actuarial y la deuda ordinaria, ¿verdad? De los 500 millones. Si Luma no va a pagar deuda, eso se presupone uno que ese 96% de la aportación patronal, Luma no tiene responsabilidad de pagarle, entonces ¿quién la va a pagar? Y estamos hablando de un trabajo que se gane 40,000 al año, estamos hablando que tendría que buscar como aportación patronal nada más
casi unos $45,000 adicionales. Y eso es importante destacarlo, lo estuvimos hablando tú y yo, lo hemos hablado en el Concilio de Delegados, lo vamos a llevar a discusión de la Asamblea porque es importante esa distinción. Tú puedes seguir aportando, pero la gran pregunta es, si Luma en el contrato establece que no reconoce deuda, y gran parte de la aportación, por no decir la totalidad de la aportación patronal es referente a deuda, entonces Luma no va a pagar nada, prácticamente. De hecho, Luma lo que le ha prometido a los empleados que se afilien a su plan de retiro es un 5% de aportación. A un Así que, 401k. ¿y qué justificación podría tener Luma para unos empleados darle 5% y a otros querer pagar un por ciento mucho mayor, que tendría que ser un por ciento mucho mayor? Además de que esto tendría un efecto de acelerar la descapitalización del sistema de retiro, porque no, ese empleado que estaría cotizando supuestamente para el retiro no estaría aportando lo suficiente para validar financieramente eventualmente su pensión. Y si eso ocurre en manera masiva, mucha gente esté en esa situación donde hayan quedado afiliados al sistema de retiro, pero Luma no haga el pago completo, pues entonces el sistema de retiro va a tener muchos problemas y va a perjudicar el conjunto de los participantes y de los retirados. Así que es bien serio el que los empleados que estén considerando moverse a Luma consulten el impacto que tendría esto en el sistema de retiro, consulten el impacto que tendría esto en su pensión y consulten cómo esto afecta los préstamos personales e hipotecarios. Nosotros vamos a dejar que sea el sistema de retiro quien se exprese sobre eso, pero los empleados que tienen préstamos del sistema de retiro tienen que consultar qué es lo que pasa con eso para ver si le conviene irse o no, a la luz de la legislación y de los reglamentos vigentes. Así que son una serie de complicaciones, Ángel, que cuando un empleado se sienta a evaluar los pros y los contras, se da cuenta de que si salta a Luma, pierde todas sus prerrogativas que se ha ganado durante años y que eventualmente Luma podría echar por la borda con un acto arbitrario. Me contaste hace unos minutos atrás que hay información de que Luma ha despedido mucha gente, de la gente que ha contratado para fines de la transición. Eso podría implicar una actitud patronal bastante negativa hacia el personal y eso podría augurar cuál va a ser el trato que recibirían los empleados de la autoridad que se pasen a trabajar con Luma. Y eso lo saben los ejecutivos porque lo están tratando como si fueran peones. Pero obviamente es una opinión mía, no vayas a opinar ahí porque es una opinión mía. Y lo saben ellos, los tratan como peones, los tratan como personas. No hay un respeto al profesionalismo de nuestra gente. Y eso establece las bases para qué calidad de patrono va a ser Luma. Y obviamente esto de los despidos, pues más adelante lo vamos a estar evidenciando en otros eventos, ¿verdad? Pero eso es importante. Pero en cuestión del sistema de retiro lo quise traer yo, ¿verdad? Yo sé que con la responsabilidad que yo tengo con los compañeros activos, responsabilidad que no voy a callar nunca y que voy a establecer claramente, decir a los compañeros activos en la forma y manera de cómo nuestro sistema de retiro, que es nacido por nuestro convenio colectivo, lo que me da la legitimidad activa de defenderlo donde sea. El sistema de retiro, bajo el que es un derecho nacido en nuestro convenio colectivo, y eso es importante destacarlo, y le vamos a hablar con mucha claridad nuestra matrícula, obviamente respetando y teniendo un grado de deferencia a los compañeros de síndicos. Mira, Ángel, en realidad yo había hecho un bosquejo de los temas que teníamos que manejar, pero una hora no da para este asunto. No da. Y tampoco queremos abrumar a los compañeros y compañeras que nos están observando, que es una cantidad considerable, pero hay temas adicionales en cuanto a los empleados, hay temas adicionales en cuanto a las delegaciones de políticas a Luma y el asunto de la reestructuración de la deuda, que me gustaría tocar bien breve para que nos dé el tiempo, ¿verdad? Siempre tratamos de que en una hora terminemos esto para que no se canse el público. Pero la autoridad está en quiebra, la autoridad tiene problemas financieros, la autoridad no está aportando al sistema de retiro, no le está pagando a sus acreedores de bono. Y este contrato de Luma pone en déficit operacional la Autoridad de Energía Eléctrica, certificado por la Junta de Control Fiscal, 125 millones de déficit en el presupuesto, 132 millones en el plan fiscal. Hay que hacer un préstamo del gobierno central que está en quiebra también para que la autoridad pueda cumplir con las obligaciones con Luma. Ese préstamo hay que pagarlo. Hay que subir la tarifa
porque cuando vengan los acuerdos con los bonistas, la Junta quiere subir la tarifa. Hay que solventar el sistema de retiro. O sea, la situación económica va a hacer que baje el consumo y que bajen los ingresos. O sea, la viabilidad de la instrumentalidad pública, aún como está, no privatizada, está en juego con todas estas cargas económicas que le está poniendo la Junta de Control Fiscal y el gobierno, particularmente la alianza público-privada. Y eso podría dar al traste a un proceso de reorganización donde la autoridad pueda cumplir con el compromiso de la reestructuración. Y si no puede cumplir con el compromiso que se asume en la reestructuración, podría caer en una segunda quiebra. Y ahí sí que en realidad la viabilidad de nuestro sistema eléctrico estaría bien comprometida, porque en una segunda quiebra no se pueden alterar los acuerdos previos con los bonistas. Habría que pagarle a todos los bonistas como se estructuró la deuda y habría que entonces recortar en servicios, en el proceso de atención a los apagones, en el proceso de inversión de capital, etcétera, y se afectaría dramáticamente las operaciones. Y por último, Ángel, quisiera mencionar que esto es importante para todos y todas las abonadas de energía eléctrica en Puerto Rico. Este contrato implica ausencia total de piedad a la hora de desconectar a las personas que tengan problemas económicos y no puedan pagar la tarifa. No hay ningún tipo de concesión, que obviamente el que tiene una cuenta de energía eléctrica tiene que pagarla. Estamos claros en eso. Es una obligación con todo el mundo, con el país, con los trabajadores, pero va a añadir una mayor frialdad en este proceso. Van a apretar los reglamentos para imponer trámites más rápidos de desconexión. Y el acuerdo con los bonistas tiene lo mismo, tiene disposiciones para poner mucho más rigurosos los trámites, los términos para que los periodos de gracia, todo eso quieren hacerlo más estricto, lo cual va a implicar mayores desconexiones y va a implicar entonces que más gente esté sin energía eléctrica, y podríamos caer en una situación que fue la que la Autoridad de Energía Eléctrica vino a resolver, que era que las compañías privadas antes de los 40 no querían darle servicio eléctrico a los lugares recónditos, a las áreas rurales, porque era muy costoso dar ese servicio, y podríamos estar echando para atrás históricamente en cuanto al grado de electrificación que tiene el país. Más sencillo. Ahora nosotros, la autoridad corta el servicio de 60 días, van a ser como los celulares, los 31 días, cortamos, no importa quién esté allí, si es un encamado, no es un encamado. Exactamente. Pagas para que tengas servicio. Exactamente. Y puede haber personas que digan, pues bueno que pase, pero hay que tener sensibilidad humana a miles y miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que todos los días tenemos que hacer maravillas para poder cubrir todos nuestros gastos diarios de nuestra cotidianidad de vida. Sí, definitivamente. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, pues como dijimos, queríamos terminar en una hora. Tenemos otros temas. Esto es algo que evoluciona todos los días. Afortunadamente, Ángel, tú haces unos live prácticamente diariamente, donde nos pones al día al país y a tu matrícula sobre qué va ocurriendo con el contrato y con la autoridad. Así que te voy a agradecer que hayas venido aquí a resumir, ¿verdad?, cuáles son los aspectos más importantes. Como te dije, hemos tenido una audiencia fija enorme. Estás pegado porque en realidad pues, es una audiencia que no es usual en estos lives, que son bastante modestos, pero esto se va a colgar en YouTube. Está en la página del Bufete Manuel y se va a colgar en YouTube también para que las personas lo puedan tener de referencia. Y me vas a tener que prometer que podamos sacar otro espacio para cubrir los otros temas que tenemos, que se nos quedaron, para que podamos completar esto tal vez en una segunda parte. Claro que sí, cuenta con ello. Gracias. Así que volvemos a agradecer a la delegación del Colegio de Abogados de Puerto Rico, de abogados y abogadas de Puerto Rico, en su delegación de Ponce, quien es coauspiciadora de esta actividad. Regresaremos el próximo jueves con otro tema que sea de importancia para que tengamos un mejor país. Así que buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches.